Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es una alegría nuevamente estar en esta noche para seguir avanzando el libro que estamos estudiando. Antes de empezar nuestra lección acostumbrada, vamos a agradecer a Dios por una oportunidad más que el Señor nos permite que estemos en su presencia. Vamos orando, amados hermanos. Cerramos nuestras vistas y oramos agradeciéndole a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche una vez más. En tu amor y en tu misericordia tú permites que estemos reunidos de esta manera, agradeciéndote, Señor, por tus cuidados de todos los días, por tus provisiones, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, bendito Dios, por mantenernos cada día, Señor, en tu presencia. Gracias, amantísimo Dios. Perdónanos, amado Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, bendito Dios. Tantos errores que cometemos, amado Dios, pero tú eres bueno. En tu amor y en tu misericordia tú nos guardas cada día, cada minuto, cada instante, Señor. Gracias porque nunca nos has dejado, nunca nos dejas, ni nunca nos vas a dejar. Tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos decir, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, por tu bondad. Amado Dios, oramos por nuestra tierra, nuestro Perú. Oramos por nuestro mundo, bendito Dios. Que tus manos sanadoras estén, Señor, sobre nuestras vidas, amado Señor. Oramos, Padre Santo, te damos gracias. Bendito Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder. Danos tu palabra en esta noche, bendito Dios, instrúyenos. Amantísimo Dios, a través de tu bendita palabra, guía nuestras vidas cada día, amado Dios. Endereza nuestro caminar, Padre Santo. Danos la salida, amado Dios. Te rogamos que tú nos acompañes, que nos alumbres cada momento, bendito Señor. Gracias, Padre eterno. Soberano Dios, bendice nuestro Perú. Bendice nuestras autoridades, amado Dios. Oramos por el presidente de la República, por sus ministros. Oramos, Padre Santo, por todos los que están en eminencia. Bendito Dios, tú nos ordenas honrar a nuestras autoridades, orar por ellas, Padre Santo. Oramos que tú derrames de tu sabiduría, amado Dios, y que cese ya esta crisis en nuestra patria. Bendito Señor Dios Todopoderoso, bendice todo lo que hacemos, amado Dios. Nos encomendamos en tus manos, te bendecimos, te agradecemos y oramos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar continuación, hermanos, a lo que nos quedamos en el último mensaje. Vamos a abrir ya nuestras Biblias en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 27. Estábamos aprendiendo el último mensaje, cuando ya Ana, amados hermanos, ha tenido a su hijo, le ha puesto por nombre Samuel, lo ha dejado en la casa de Dios al cuidado del sacerdote Elí. Y ahora estamos viendo, hermanos queridos, los hijos de Elí, cómo se comportaban tan mal en el tabernáculo, en la iglesia, en el templo. Entonces, pues, vamos a continuar leyendo este versículo 27, en el cual nos quedamos en el último mensaje, y dice así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en la casa del faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemase mi incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahí vemos, amados hermanos, a Jehová, el Dios de Israel, muy enojado con Elí, por cuanto Elí no supo corregir a sus hijos, ni supo enmendar sus errores, para ser él un padre tan pasivo, un padre tan complaciente. Entonces le dice Dios, le dice:
el 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Acuérdense, hermanos, que los hijos de Elí, Ofni y Fines, ellos, amados hermanos, tenían en poco las ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía en el altar. Dice que ellos, amados hermanos, se agarraban primero para ellos y no quemaban primero el incienso, la ofrenda para Dios. Por eso Dios le dice aquí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y le dice a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí. Miren, hermanos queridos, lo importante que es primeramente dar la gloria a Dios. Elí fue muy complaciente con sus hijos y el Señor le reclama, en este versículo le dice, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Cuando uno hace ese pecado, hermanos, primeramente le pertenece la gloria total a Dios. Pero aquí el sacerdote, al permitir a sus hijos hollar las ofrendas y los sacrificios, despreciar, tener en poco, le dice Dios, tú has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Cuánta gente tenemos que ser, hay veces, los padres, hermanos, en no consentir a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieren? Aquí Dios le está llamando la atención duramente a Elí. Y le dice, le engordaste a tus hijos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios ve todas las cosas, hermanos. A Dios no le podemos esconder nuestras acciones, porque Dios lo ve todo. Él sabe todo, hermanos queridos. Él conoce todo. Él veía lo que los hijos de Elí hollaban o pisoteaban o tenían en poco las ofrendas que traían el pueblo de Israel al tabernáculo a ofrecerlo a Dios. Y Dios le está reclamando aquí a Elí. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le está diciendo así a Elí, yo honraré a los que me honran, a los que me respetan, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, hagamos lo imposible por honrar a Dios y no deshonrar su nombre, porque Él dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. Honremos a Dios, amados hermanos, con nuestra forma de vivir. Honremos a Dios con nuestra santidad. Honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Honremos a Dios dándole el tiempo que Dios se merece. No tengamos en poco, hermanos. Hay veces descuidamos nuestros ministerios, lo que Dios nos ha dado. Al que predica, que predique lo mejor que puede. El que sirva lo mejor que puede. Si te dan el privilegio de limpiar el templo, lo más bonito que puedas. Si eres maestra de los niños, prepárate lo más que puedas espiritualmente e intelectualmente también. Eso es honrar a Dios, hermanos. Hacer lo que a Dios le agrada. Eso es honrar a Dios. Y no, amados hermanos, tener en poco las cosas de Dios. Porque Dios dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso fue lo que sucedió con la casa de Elí. Ellos hicieron lo malo delante de Dios y Dios está muy resentido. Porque a Dios le duele, hermanos, nuestros pecados. Cuando hacemos algo malo, ofendemos a Dios directamente. Entonces sigue diciendo y le dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Miren, hermanos, las consecuencias de no honrar, de no obedecer a Dios. Toda su generación va a morir joven. No habrá anciano en tu casa, le dice. Luego le dice, y el varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor.
y todos los nacidos en tu casa morirán a edad viril. Morirán jóvenes, no tendrán larga vida. Acuérdense, hermanos, que Dios da instrucciones a los hijos para honrar y obedecer a sus padres terrenales. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida y te vaya bien. Para que seas de larga vida y te vaya bien. Esas son las bendiciones, amados hermanos, de honrar a nuestros padres terrenales. ¿Cuánto más bendición habrá en honrar a nuestro Padre Celestial? Una de estas maldiciones que le cayó a la casa de Elí le dijo: tu descendencia morirá en edad viril. Jóvenes, no llegarán ancianos. Porque la larga vida, amados hermanos, que Dios habla en su palabra, es una bendición a los que honran a Dios. ¿Quieres vivir largo en esta tierra? Hónrale a Dios, obedécele a Dios, no peques. Ten temor de Dios. Aunque nadie te vea, tú sé santo. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llevar una vida correcta, una vida que agrade a Dios. No pecar, porque dice la palabra del Señor que el pecado ya no se enseñorea de los hijos de Dios, ya no. Nosotros podemos salir más que vencedores y decir no al pecado y sí a Dios, a la santidad. Porque cuando nosotros obedecemos, hacemos la voluntad de Dios, estamos honrando a Dios. Y dice que Él honra a los que le honran. Por eso hay veces nos va mal, hermanos. Nos pasan cosas negativas. Tal vez porque estamos siendo desobedientes a Dios. Queremos ser de larga vida. Honremos a Dios. Obedezcamos a Dios. Vivamos en santidad. Como consecuencia, vendrá la larga vida y nos irá bien. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Miren qué juicios, hermanos. La paga del pecado es muerte. No solamente muerte física, sino también muerte espiritual, separados de Dios para siempre. Esas son las consecuencias de desobedecer a Dios. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los misterios para que pueda comer un bocado de pan. Hermanos, las consecuencias de desobedecer a Dios son fatales. Tarde o temprano, amados hermanos, nuestro pecado nos alcanza. Pero es importante lo que estamos aprendiendo aquí en este libro de Primera de Samuel. Honremos a Dios, respetemos a Dios, para que Dios también nos honre a nosotros. No pequemos, hermanos, mantengámonos en santidad, puros. Así como Samuel lo dejaron, hermanos, en un ambiente tan hostil, donde había mucho libertinaje, mucho pecado. Los hijos de Elí pecaban, fornicaban, mentían, blasfemaban a Dios estando en el templo. Pero Samuel dice que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. ¿Es posible vivir en santidad en medio del pecado? Sí es posible. Sí es posible. Aunque el mundo se llene de tinieblas, en nosotros resplandecerá la luz de Jesucristo, amados hermanos. No importa lo que pase, nosotros mantengámonos fieles y firmes en los caminos de nuestro bendito Señor. Vamos a pasar ya al capítulo 3 de este libro de Primera de Samuel. Dice así: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Se vivía, hermanos queridos, una situación muy pobre espiritualmente. No había visión. Dios ya no hablaba con su pueblo. En este contexto, hermanos, creció Samuel y él ministrando, dice, junto al sacerdote Elí. Entonces, pues, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Elías está siendo anciano. Elías está siendo viejo. Dice que ya no podía ver claramente, porque cuando uno ya va envejeciendo, va perdiendo la vista. Eso es propio de la edad. Hay veces se pierde el oído, la memoria. ¿Por qué? Porque uno ya se va haciendo viejo, hermanos. Y aquí lo vemos al sacerdote Elí, ya envejeciéndose ya. Dice, sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ya ver. Ya no veía con claridad. Él está descansando en su aposento. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios, hermanos, era un cofre de madera. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? En el arca del pacto, amados hermanos, fue si se quiere decir, un cofre que Moisés lo confeccionó por órdenes de Dios. Le indicó que confeccionara el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, amados hermanos, habían tres cosas que representaban en Israel, amados hermanos. Dentro de este cofre guardaban el maná que el pueblo de Israel comió cuando estaba en el desierto. Que Dios no los dejó de hambre, hermanos, a los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto, antes que poseyesen la tierra de Canaán. Ellos estaban en el desierto y Dios les dio el maná. ¿Y por qué estaba este maná en el cofre que era el arca del pacto? Porque el maná representa la provisión de Dios, que Dios nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar de hambre, hermano, nunca. Eso representaba el maná. ¿Qué otra cosa más había en el arca del pacto? En el arca del pacto también guardaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, escrito con su propio dedo. Eso significa, amados hermanos, que nosotros debemos regirnos a través de los mandatos de Dios. Eso representaba las tablas de la ley. ¿Y qué otra cosa más había dentro del arca? Dentro del arca estaba la vara de Aarón. ¿Qué simboliza esta vara? Que Dios nos guía, amados hermanos. Así como Dios lo guió a Moisés, él siempre extendía su vara. Siempre abrió el mar rojo con su vara. Y representa pues esta vara la guía de Dios. Que Dios guía nuestros pasos. Que Dios guía nuestro camino. Estos tres elementos estaban en el arca del pacto: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Entonces, pues, dice, hermanos, que el joven Samuel ministraba, estaba durmiendo en el templo, cerca donde estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto, pues, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios. Si se quiere decir que Dios representaba en esa arca del pacto la presencia de Dios. Y esa arca tenía que estar siempre, amados hermanos, dice, el joven Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Esa lámpara siempre debía estar prendida. ¿Qué simboliza esa lámpara, amados hermanos? Esa lámpara significa nuestro depósito, nuestro corazón, que siempre debe estar la presencia de Dios en nosotros. Eso representa el arca, amados hermanos. Que la presencia de Dios siempre debe estar, el Espíritu de Dios en nuestros corazones, así como ese fuego
no se apagaba. El Espíritu de Dios no se debe apagar en nuestras vidas. ¿Y cuándo se apaga el Espíritu de Dios? Cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, cuando fallamos y transgredimos la ley de Dios. Entonces nuestra lámpara se apaga. Y el sacerdote tenía que tener sumo cuidado, que la lámpara nunca esté apagada. Nosotros, hermanos, es responsabilidad nuestra que el aceite, que nuestra lámpara del Espíritu Santo se mantenga encendido. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia, a través de nuestra disposición para llenarnos de Dios cada día. Y dice el versículo 4, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí vemos, amados hermanos, que por primera vez Samuel escucha la voz de Dios. Y como nunca había escuchado la voz de Dios todavía, pues Samuel pensó que era el anciano Elí que lo estaba llamando. Y cuando escucha la voz que lo llama, Samuel, Samuel, Samuel se levanta y se va donde Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el sacerdote Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. No se da cuenta todavía Elí que es Dios llamando a Samuel. Y Jehová, dice, volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Por segunda vez, amados hermanos, Dios llama a Samuel. Y Samuel piensa que es Elí que lo está llamando. Y Elí tampoco, como hace tiempo que no habían oído ya la voz de Dios. Hasta el sacerdote Elí se olvida de cómo es la voz de Dios. Y le dice, Samuel, no te he llamado, anda y acuéstate. Y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino nuevamente donde Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Miren, hermanos, son 3 veces consecutivas que Dios lo llama a Samuel. Y Samuel, como nunca había oído la voz de Dios, piensa que es Elí el que lo está llamando. Miren, hermanos, él estaba en el templo, pero sin embargo, todavía no sabía diferenciar la voz de Dios. Cuán importante, hermanos, saber cuando Dios nos está llamando. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Cuando iba a perseguir a los cristianos y en el camino se le presenta el Señor Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tampoco pudo reconocer la voz que lo llamaba. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Primera vez oír la voz de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. ¿Conoces la voz de Jesucristo? ¿Cuántas veces Dios, el Señor Jesús, hermanos, nos habla y nosotros, así como Samuel y Elí, no sabemos diferenciar la voz de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo Dios nos habla hoy en día, hermanos? A través de su palabra Dios nos habla. Y nosotros, como sus hijos, como sus ovejas, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber diferenciar, hermanos queridos, la voz de Dios y la voz del adversario. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿cómo me irá hoy día? Y agarras el periódico, agarras cualquier cosa y empiezas a mirar el horóscopo. Y tú lees y dices, uy, hoy día me va a ir mal, mejor no salgo.
Cuando tú escuchas la voz del horóscopo, o la voz de un adivino, de un brujo, de un hechicero, ¿la voz de quién es? ¿La voz de Dios o la voz del diablo? Cuando escuchamos, hermanos, voces extrañas, son las voces del enemigo. Nosotros como hijos de Dios, como ovejas de su prado, tenemos que saber diferenciar la voz de nuestro buen pastor. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Dios nos habla a través de un himno, de un coro, de una música cristiana, de un hermano en Cristo que nos aconseja. Dios nos habla de esa manera y nosotros diferenciamos la voz. Porque sabemos, hermanos queridos, escuchar y entender la voz de nuestro buen pastor. Aquí Samuel ni Elí no sabían, hermanos, diferenciar la voz de Dios. Qué lamentable, hermanos. No fue sino hasta la cuarta vez en que Dios le llama a Samuel y Samuel viene corriendo a Elí. ¿Para qué me has llamado? Y Elí se da cuenta y dice, el que lo está llamando es Dios. Y le da instrucciones a Samuel. Mira lo que le dice. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y éste se levantó y vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Por fin entiende el sacerdote Elí, y le dice Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahora el sacerdote Elí le instruye a Samuel y le dice, si te vuelve a llamar esa voz, le vas a decir, habla, que tu siervo oye. Y le llamará nuevamente. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Él ya le había dado instrucciones, amados hermanos, cómo debía de responder al llamado de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Si Dios te llama, si Dios te está llamando, te quiero salvar, te quiero sanar. No digas mañana, todavía soy joven, todavía tengo que disfrutar la vida. No digas así. Dios dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Para la salvación no hay día de mañana, es hoy. Si oyes su voz, dice, no endurezcas tu corazón. Es peligroso, hermanos, endurecer el corazón de nuestro corazón, porque será Dios mismo que se encargue de endurecerlo cuando somos tercos y obstinados. Es por eso que nuestra respuesta tiene que ser inmediata cuando el Señor nos llama. He aquí, habla, Señor, porque tu siervo oye. Así le dijo Samuel. He aquí, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Y qué le tendrá que decir Dios a Samuel? ¿Será buen augurio para Elí? ¿O serán buenas noticias? ¿O serán malas noticias para Elí? Amados hermanos, en nuestro próximo mensaje estaremos viendo qué mensaje qué palabra es que Dios le tiene a Samuel. ¿Por qué Dios llamó a Samuel con insistencia? 1, 2, 3 veces le llama porque tiene algo que decirle, algún mensaje que enviarle al sacerdote Elí, al responsable de la obra de la iglesia, de la sinagoga, y al responsable de criar esos hijos impíos, desobedientes y mundanos que deshonraron el altar de Dios, hollando las ofrendas y los sacrificios. Dios está molesto, hermanos. A Dios le hace doler nuestra maldad. A Dios le ofende cuando pecamos. ¿Qué mensaje le tendrá Dios a Elí a través de Samuel? Y Samuel ahora está aprendiendo a identificar la voz de Dios. No se pierdan, amados hermanos, el próximo mensaje. Vamos a ver qué le quiere decir Dios a Elí. ¿Serán buenas noticias?
serán malas noticias. Por lo que hemos visto, hermanos, el trasfondo será malas noticias las que le tiene Dios a Elí, por ser un padre complaciente, por ser un padre débil, por ser un padre endeble, que no supo, amados hermanos, encaminar a sus hijos en el camino correcto, que no supo inculcar a sus hijos la palabra de Dios. Cuán importante, hermanos queridos, y con esto estamos terminando, que nosotros como padres no seamos como Elí, débil, que te digo, complaciente. No, a nuestros hijos, si los queremos, tenemos que decirles lo que es el pecado y lo que no es, lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que decirles, aunque les amemos tanto, cuando hacen las cosas mal, tenemos que decirles, esto hiciste mal. Y cuando hacen las cosas bien, también tenemos que felicitarles. Pero no seamos padres consentidores, hermanos. No seamos padres endebles. No seamos padres que permitemos que nuestros hijos pequen. Dios nos los va a demandar a nosotros, así como Dios le pedirá cuentas a Elí por la formación que dio a esos hijos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude como padres a encaminar a nuestros hijos por el camino del bien y mostrarles el plan de la salvación. Y después de nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que trabajan con nosotros, en donde sea que nos encontremos, que nosotros podamos, amados hermanos, testificar y que la gente pueda responder al llamado de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén.